Váyanse a 1 Corintios capítulo 5, por favor. 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listas? ¿Ok? Póngase la manota en la cabeza. Digámosle: Padre, abre mi entendimiento, Señor, para que tu palabra halle cabida en mi corazón. Dame espíritu de sabiduría, Señor, y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Alumbra los ojos de mi entendimiento, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, dame gracia para exponer tu palabra, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Bendice tu palabra preciosa y que hoy nos edifique, que sea como cincel y mazo en la arcilla de nuestro cuerpo, Señor, de nuestra alma y de nuestro ser, para ser moldeados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchachos, 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Ok, listos. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vamos a leerlo todo, ¿verdad? Y después vamos a tratar de ir avanzando. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, perdón, el tal se ha entregado a Satanás, o sea, el fornicario, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque su Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Versículo 11, más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún coman. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Fuerte, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Este capítulo es bien fuerte. Para nosotros, en el contexto de nosotros, es muy fuerte. Y pues hoy vamos a tratar de profundizar un poquito en algunas cosas. Este era un hombre, parecía que el papá se le había muerto la esposa, él se vuelve a casar. Parece que la señora no era cristiana, el muchacho o el hijo parece que sí, iba a la iglesia, era cristiano. Y sucede que este hombre se estaba metiendo con la madrastra, o sea, estaba teniendo relaciones sexuales con la madrastra. Es decir, que la mujer tenía relaciones sexuales con el esposo y tenía relaciones sexuales con el hijo. Con la mujer no se dice ahí nada de ella, entonces se puede entender de ahí que la mujer no era conocedora o no era cristiana, pero el asunto estaba con el muchacho, con el hijo, porque el hijo era el que estaba haciendo este pecado, él era miembro de esta iglesia. Según se dice, Corinto tenía una fama horrible.
espero profundizarla más en los siguientes capítulos, pero inclusive era tan horrible la fama de inmoralidad que había, que hasta había un dicho, ¿verdad? Se utilizaba a Corinto como dicho. Luego quiero profundizar más para decirles lo que había ahí, los templos que habían y todo, ¿verdad? Más adelante. El asunto es que Pablo se preocupa, le llega la información de que en la iglesia había un miembro que estaba haciendo diabluras, literalmente. Pablo se preocupa, obviamente, él fundó la iglesia, él era el apóstol a los gentiles, entonces él escribe y con mucha firmeza, él era llamado un hombre duro pero a la vez suave, un hombre como de hierro pero a la vez de terciopelo, un hombre firme pero a la vez amoroso. Cuando tenía que ser duro era duro, y en este capítulo él fue duro, muy duro. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. La palabra fornicación es porneia, de ahí viene todo lo que nosotros conocemos como pornografía. Dice que esta palabra porneia tiene diferentes significados, se le llama prostitución, o se traduce como prostitución, el significado en griego es porneia, ¿verdad? Se traduce como prostitución, incluye el adulterio, incluye el incesto es por relaciones sexuales entre familiares. También incluye lo que es la idolatría. También incluye lo que es la inmoralidad sexual, cualquier tipo de inmoralidad sexual, cualquier pecado sexual en general. Todo eso le incluye la palabra porneia, que ahí se traduce como fornicación. Esta palabra porneia, pues, la que ahí viene, tiene como diferentes matices, por así decirlo. También se deriva la palabra porneu, que dice que es el actuar de una prostituta. Literalmente, dar indulgencia a la lujuria en una persona. O sea, permitirse cualquier forma de lujuria. Eso está contenido en la palabra porneia. O practicar idolatría. También, ante los ojos de Dios, la práctica de la idolatría. Voy a hilar un poquito más fino, sin querer pasar a lo que es el legalismo, ¿verdad? Usted sabe que el asunto con la idolatría es poner a algo o a alguien en lugar de Dios, ¿cierto? ¿Se entiende? Hay algo que se llama como el hedonismo, que es como amarse mucho a uno mismo. Usted sabe que cuando uno se sobrevalora y uno puede dar culto al cuerpo, o sea, volverse uno mismo un ídolo. Entendemos que tenemos que vestirnos bien. Ustedes son jóvenes, la mayoría de ustedes están pulseando a ver, les salta el conejito, ¿verdad? Entonces están pulseando a ver una muchachilla o un muchacho, está bien, es normal, es parte de la edad. ¿Por qué se emocionan tanto por este lado? Le está brincando el conejo por aquí, como dijo alguien. Bueno, entendemos esto. Tienen que vestirse bonitos, sí, imagínense que vinieran ahí, ¿verdad? Sin bañarse, todos feos. Tienen que vestirse bonito, está bien, se entiende. Tienen que arreglarse, tienen que... las mujeres se hacen esta cuestión, ¿verdad? Se hacen aquí. Hoy venía escuchando en el carro una conversación de damas ahí, ¿verdad? De las cuestiones estas. A mí siempre se me confunde la pestaña y ceja, siempre me ha costado diferenciar eso, ¿verdad? Por algo venían hablando de sacarse los pelos de la cara, no sé, por ahí. Yo venía muy cómodo escuchando conversaciones de 3 mujeres, ¿verdad? Es normal y hay que hacerlo. Tenemos que vestirnos bien, tenemos que vernos bonitos, tenemos que bañarnos, lavarnos los dientes, ¿verdad? Porque si no, se imagina. Por cierto, ¿se lavó los dientes? Sí. ¿Usted? Sí, ¿se los lavó? Ok, ¿verdad? Cuidado, no. Es normal, hay que hacerlo, pero tenemos que tener cuidado con el exceso
de no volver de nuestro cuerpo un ídolo, de hacer culto a nuestro cuerpo. ¿Cómo es eso, hacer culto a nuestro cuerpo? Cuando la vanidad se va al extremo y me pongo yo como primero antes que cualquier cosa, al punto de quitar a Dios. Eso es un extremo que hay que tener cuidado, porque esa es una forma es una manera de fornicación en cuanto al sentido de la palabra, idolatría. Tenemos que tener cuidado de no idolatrarnos. Tenemos que tener cuidado de no ponernos en excesos el asunto con la vanidad, etc. Dice que este hombre estaba en un pecado pero tan desagradable que ni siquiera la gente de afuera dice. Y es así de exageradamente descarado que él viene y lo explica. Alguno tiene la mujer de su padre. Si lo leemos en otra versión, lo dice más directamente y dice: me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Eso es una forma de incesto. Luego Pablo dice: y ustedes están envanecidos. Si ustedes se acuerdan de los primeros capítulos, Pablo los alaba porque dicen que entre ellos hay muchos dones. Ellos se envanecían de que su iglesia o de que su comunidad había muchos dones. Entonces ellos estaban tan envanecidos, allá que él hablaba en lengua, aquel profetizaba, que el pecadillo ese lo vieron como algo pequeño. Dice Pablo: ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Vea el método que Pablo está aplicando cuando hay un pecado de estos tipos. Versículo 3: ciertamente yo, dice, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado que tal cosa he hecho. Aquí Pablo no está hablando de la proyección astral, ¿verdad? De que él se desdoblega y se sale en el espíritu, está allá. No. Él está hablando de que él está en mutuo acuerdo con que se haga tal cosa. Él está diciendo: yo ya he juzgado y mi veredicto es este. Ahora háganlo ustedes, ejecútenlo. Porque cuando Pablo se iba a una iglesia, él dejaba a gente a cargo, dejaba a un cuerpo de personas que se encargaran de dirigir esa iglesia, de ancianos. Entonces Pablo le está diciendo: yo estoy de acuerdo con que hagan esto, ejecútenlo. Él está enviando una orden. Versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse en ustedes y mi espíritu. O sea, no es que, repito, no es que él se desdoblaba, no. Él decía: yo estoy de acuerdo con que hagan esto, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo está presente donde se reúnen en su nombre. Por su espíritu Él está ahí. Pablo está diciendo: el Espíritu de Dios va a estar de acuerdo con que ustedes hagan esto. ¿Cómo no voy a estar yo de acuerdo con que se haga? Háganlo. Porque a veces, muchachos, llegamos a un extremo donde en el nombre del amor toleramos cualquier cosa. Y entonces ya ahí nos volvemos como el mundo. No, déjelo, hay que amar. Tenemos que ser amorosos con la gente, hay que comprender. Quizás fue un momento de pasión y se dejó llevar y tuvo relaciones sexuales con la madrastra. A cualquiera le puede pasar. En el nombre del amor podemos justificar pecados indecentes. Y cuando justificamos un pecado, la conciencia se cauteriza y nos volvemos insensibles y seguimos pecando. Por ejemplo, si usted se masturba o ve pornografía, la primera vez que lo haga va a sentir que su conciencia lo acusa, porque usted sabe que la Escritura dice que es pecado. Afuera no nos interesa lo que piensen, disculpen, pero es verdad. Afuera dicen que eso es normal. De hecho, un profesor que estoy llevando ahí clases, ¿verdad?, de teología, él es profesor también secular y él dice que en el plan de estudio está contemplado el enseñar a los niños, a los jóvenes sobre el coito anal, o sea, tener relaciones sexuales entre hombres
y que no necesariamente hay que ser homosexual para hacerlo, simplemente que se puede hacer como parte de la libertad que tenemos. Entonces, en nombre del amor, en nombre de la tolerancia, nosotros podemos tolerar cualquier cosa, y esto es lo que Él está diciendo acá. No, 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 no. Jesucristo pagó un precio muy alto, como para que nosotros toleremos el pecado. Ojo, pero tenemos que ser cuidadosos con esto. Primeramente, no lo toleremos en nuestra vida. Debe ser tan intolerable el pecado en nuestra vida que Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Les voy a contar una pequeña anécdota. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba empezando en el cristianismo, yo estuve a punto de cortarme aquella cuestión. Porque yo estuve luchando con la masturbación cuando yo comenzaba, hace muchos años. Tenía como un añito de estar en el Señor. Y yo casi que interpreté literalmente ese versículo. Escuché un testimonio de una persona que se la quiso, o sea, literal. Fue a dar al hospital, porque él tenía tanta lucha que él no quería seguir pecando. Pero Jesús dice, no tenemos que tolerar el pecado en nuestra vida, al punto, escuchen, al punto de que si algo me puede llevar al pecado, lo corto de mí. Si el internet te es ocasión para la pornografía, córtelo. Sáquese un plan que solamente tenga voz, no sé. Si en la televisión te es ocasión para la pornografía, vuelas el cable, saque el televisor. Y disculpen, me voy a hilar un poquito más fino. Si la novia o el novio que tienes te es ocasión para la fornicación, o el señor o el novio, como dijo Carlita, o te manchas o mueres, ¿qué prefieres? En este caso, trasladándolo a la vida normal es, o me masturbo, o fornico, o etcétera, o lo permito, que sería como ensuciarme, o muero. Así se aplica esto. ¿Qué sería morir? Cortar de tajo lo que tenga que cortar. Cortar lo que tenga que cortar. Muchachos, porque si toleramos el pecado una vez, vamos a querer hacer una segunda, una tercera, una cuarta, y nos volvemos esclavos. ¿Qué era lo que estaba pasando con esta persona? Se hizo esclavo del pecado. Versículo 5, Pablo todavía va más allá, aplicando disciplina. La disciplina se aplica cuando alguien no quiere arrepentirse, buscando siempre la restauración de la persona. Versículo 5, el tal, o sea, ese pecador, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. Ahí la palabra destrucción de la carne, la palabra que se traduce del griego es una palabra que significa ruina, destrucción, pero significa más allá. Dice que se traduce como el efecto sobre la condición física de un creyente errado con el propósito de que redunde en su provecho espiritual. O sea, escúchenme en esto, muchachos, esto es cierto, esto es verdad. Si usted es creyente y está caminando en pecado y no se arrepiente, Dios permite que usted sea azotado por Satanás y usted va a tener afectación física, enfermedades, va a tener ruina, esto es verdad, va a tener ruina económica, va a tener ruina en la salud, va a empezar a deteriorarse porque el pecado deteriora. Va a empezar la cosa a ponérsele fea y es Dios permitiendo juicio sobre usted. Y Dios permite, por así decirlo, Él permite, retrae la cobertura sobre la persona para ver si acaso mediante esa forma se arrepiente, porque lo que Dios busca es la restauración de la persona. Y esta persona de aquí, si usted lo sigue, que luego lo vamos a ver en 2 Corintios capítulo 2, se ve que la persona es restaurada, pero imagino que le fue como un quebrado en el mundo. Entonces, lo que
habla de destrucción de la carne. Algunos dicen que es la muerte física de la persona, algunos estudiosos dicen, pero otros están de acuerdo en que es una aflicción en el del cuerpo, una enfermedad. Dios a veces lo permite, muchachos, en serio. Es la voluntad de Dios la reproducción, ¿verdad que sí? Pero hay una edad para eso, ¿verdad? Al menos en este contexto en el que estamos. Si usted anda atravesando una consecuencia de su pecado, es que queda embarazada. Aunque Dios quiere que haya reproducción, si usted lo hace antes de tiempo, una consecuencia de su pecado es quedar embarazada en un tiempo que no le correspondía a usted. Y usted va a tener que entrar en un proceso difícil porque usted va a tener que madurar a la fuerza. Otra cosa que pasa es que a veces vienen enfermedades venéreas, daños internos en los órganos. Son consecuencias, hablando en este caso de pecados sexuales. Y ni hablar del otro tipo de consecuencias a nivel mental, que es perturbación. Un cristiano que anda en pecado, anda perturbado, tiene angustia, tiene ansiedad, tiene sueños. Dice que de noche tiene sueños que la visita una persona y tiene sexo con él o con ella. Todo eso son consecuencias de que un verdugo que se llama Satanás, cuando Dios retrae su cobertura de una persona que, diciéndose cristiano, peca adrede sin arrepentirse, hay un verdugo que trae consecuencias. De repente usted no tiene paz, entra en ansiedad, anda con angustias, no puede dormir, porque la conciencia lo turba y por otra parte también es azotado, es oprimido. Todo Dios lo permite por amor a usted, para que usted se arrepienta, hasta que busque la confesión y el arrepentimiento. Mi consejo, muchachos, si alguno de ustedes anda en algún pecado de tipo sexual o moral y lo está ocultando, mi consejo es: no lo oculte más. Proverbio 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. En este caso no es una misericordia para perdón de salvación, no, es una misericordia para restauración. Porque si no, usted va a ser azotado. Si usted tiene conocimiento de Dios, y aún más si es cristiano, es peor la cosa. Porque usted va a ser azotado. Dios permite que sea azotado por el diablo. Pero esa es la segunda cosa. ¿Sabe qué es lo más triste que pierde? Es la comunión con Dios. Ese es el tesoro del cristiano, ojo, del cristiano. El tesoro de un ser humano es Cristo, pero el tesoro del cristiano es la comunión con Dios, y se pierde por un pecado. Si usted no lo puede vencer, busque ayuda, pero tiene que salir de ahí, si no va a vivir constantemente en angustia, en perturbación. No es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiese pues de la vieja levadura, para que sean masa nueva. Aquí Pablo su imaginación se traslada al Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en esa noche que se celebra y se establece la Pascua, el día 14, se establece de aquel mes la Pascua, y el mandato de Dios fue: hagan pan sin levadura, porque se cocina más rápido. Ellos tenían que salir deprisa. Entonces le quitaron la levadura, no podían hacer levadura, hicieron tortas planas, duras, para que se la pudieran comer rápido, y desde ahí se instituye. Y Pablo, como buen judío, tenían que, cuando llegaba el día 13 de este mes, el de la Pascua, ellos tenían que, por mandato de ley, tenían que entrar a la casa y limpiar toda la levadura que había, toda la levadura. Y después de que la limpiaba, hacía una oración, el jefe de la familia, y levantaba su mano al cielo y decía: Señor Dios, yo he sacado toda la levadura que he visto, y si queda alguna, que quede anulada, dice él. Y luego tenían que preparar la harina, la masa de trigo, y hacían tortas planas sin levadura.
Porque la levadura también tenía un simbolismo, que era corrupción, que era pecado. Entonces Pablo está comparando el pecado con la levadura. Pablo dice, un poco de levadura, o sea, un poco de pecado permitido en una persona, lo corrompe todo y lo contamina todo. Amén. 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 Esta es la verdad. Cuando nosotros nos permitimos un pecado, ¿ustedes han escuchado eso, que una manzana podrida pudre las demás? ¿Lo han escuchado? Eso es verídico. Ustedes dejan una manzana en una bolsa apretada y pudre la otra. Yo lo he visto. Cuando nosotros permitimos un pecado en nuestra vida y no lo confesamos, no nos arrepentimos. Hay pecados que yo puedo confesar. Hay pecados que yo puedo vencerlos con la ayuda del Señor solos, por medio del arrepentimiento y la confesión. Pero cuando se vuelve cíclico, vuelvo a caer, eso me demuestra de que yo no puedo vencerlo, tengo que buscar ayuda en alguna otra persona. Es que aquí hay un dilema, ¿cómo sé yo que tengo que buscar ayuda cuando tengo una lucha? Si usted lo puede vencer sola, si usted entra en ayuno y usted entra en oración y usted le clama a Dios y se arrepiente y se lo confiesa a Él y alcanza victoria sobre ese pecado, listo. Con la ayuda del Señor usted lo hizo. Pero si usted vuelve a caer en eso, se vuelve a arrepentir, vuelve a hacer lo mismo y vuelve a caer en eso y está en ese juego, significa que usted no tiene la fuerza suficiente, necesita ayuda de alguien más. Es ahí donde usted tiene que buscar a alguien, preferiblemente que sea más maduro que usted, consagrado a Dios, y llegar y decirle, ocupo confesarte esto. No es una confesión para obtener perdón, entienda, ¿verdad? Es una confesión para buscar ayuda, para que haya una restauración. ¿Ok? Cuando usted no puede solo contra algo, entonces usted necesita buscar a alguien. No a cualquier persona, porque si es uno igual que usted le va a decir, no hombre, tranquilo, yo estoy en la misma, nada, eso a todos nos pasa, tranqui. No. Tiene que buscar ayuda, usted le confiesa su pecado y le dice, estoy luchando con esto, y he venido a usted para que me ayude. Entonces, junto con esa persona ya entra en un proceso de oración, de ayuda, de consejería, de un acompañamiento, pues. ¿Está bien? Ese es un consejo que les doy. Para salir de ciertos pecados que nos tienen amarrados, que se vuelven ya prácticas. Escuchen esto. Primera de Juan, capítulo 3, habla sobre el practicar el pecado, que es diferente al pecado que uno puede cometer. Un cristiano peca, sí, puede pecar, claro. Pero ya cuando hay una práctica, puede significar dos cosas. Una, usted no ha nacido de nuevo y no tiene el poder del Espíritu Santo en usted, o que tal vez usted ha estado pecando recurrentemente y usted está atado, porque ya su conciencia está casi que cauterizada. Entonces, cuando usted incurre en un pecado y no puede salir de ahí, revísese. Segunda de Corintios 13:5, revísese a ver si está en Cristo primeramente, porque puede que tal vez ni sea cristiano y usted esté luchando con sus fuerzas en una forma moral. Había un hombre que se llamaba, de apellido Finney, que él empezó a ir a la iglesia, empezó a escuchar y escuchar, él empezó a ir y él empezó a luchar. Y él empezó a luchar porque él sabía que Dios lo estaba llamando, pero él no quería entregarse, empezó con una batalla. Y él empezó a luchar con Dios empezó a mostrarle los pecados que habían en él, pero él pasó un proceso de lucha, pero aún seguía cayendo en algunos pecados hasta que se entregó al Señor. En el momento que se entregó al Señor, él dice, él recibió fuerza del Espíritu para vencer el pecado. Recuerden esto, muchachos, vuelvan a ver acá, dejen a Ulises, vuelven a ver acá. Es el Espíritu Santo el que nos da poder para vencer el pecado. Oiga,
es el Espíritu Santo. No es que no sea muy galleta y de que porque tengo 10 años de estar en Cristo soy superpower. No. Desde el que acaba de nacer en Cristo hasta el que tiene 300 años de ser cristiano ocupa el Espíritu Santo para mantenerse en santidad. Porque el que nos da poder para mantenernos en el camino de la obediencia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Ok? Es el Espíritu Santo. Entonces, pero si uno no ha nacido de nuevo, ¿quién le va a ayudar? ¿Ok? Necesitamos, muchachos, consejo número 1, revise su vida. ¿Hay algún pecado recurrente en usted? ¿Ha luchado para poder vencerlo? Si la respuesta es sí hay un pecado recurrente, o sea, que lo repite y no ha podido vencerlo. Usted sabe que es malo, pero vuelve a caer en eso. Mi pregunta es, ¿ha luchado, ha clamado a Dios para que le ayude, se ha esforzado, ha tomado medidas? ¿Qué tipo de medidas? Ya es que yo cuando estoy con mis amigos tomo y dejé de andar con ellos. O sea, hay cosas que nos tocan a nosotros. Es que yo cuando estoy viendo tele a las 11 de la noche, cuando estoy en el YouTube a las 12, me pongo a ver pornografía. Pues, deja de ver a esas horas, hombre, mujer. Hay cosas que nos tocan a nosotros. Dios no va a descender ahí como no te va a enviar un ángel a decirte, deja de ver YouTube. No. Si amas a Dios, te toca hacerlo. Pero ya cuando usted lucha y usted está clamando y usted está tomando medidas, aún así aquello te arrastra y vuelves a aquello. Pasa un mes y vuelves. Consejo, busque ayuda. Acérquese a alguien que le pueda ayudar. En este caso de este hombre, ese pecado para él, ni siquiera para la iglesia no era algo grave. Entonces, escuchen, si usted es hijo de Dios y está en un pecado y no lo considera algo grave, Dios va a mandar disciplina sobre usted. Porque la palabra de Dios dice, en muchas partes, pero cito Hebreos 12:6, donde dice que Dios disciplina a aquellos que son sus hijos. Si nosotros conscientemente estamos en un pecado y no nos arrepentimos, Dios como Padre justo y amoroso, porque una extensión del amor es la disciplina, Él va a disciplinarte. Ya sea, si ya te he hablado muchas veces y no te arrepientes, Él te expone. Un día me pasó a mí, es horrible, pero un día me pasó. Estábamos en un cuarto de oración con unas personas y una persona dice, hermano, ore por mí. Y yo, voy a orar por él, y le pongo las manos encima. Y empieza el Espíritu Santo a dar palabra. Él tenía un problema en alguna parte de su cuerpo, para no dar claves. Entonces, el Espíritu Santo dice, no voy a orar en tu vida hasta que dejes de hacer lo que estás haciendo. Trata bien ahí, empieza a decirle todas las cosas delante de como 8 personas. Y yo hablé por el Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando terminé de hablar, cuando yo termino de hablar me sentí mal, horrible, pero luego la esposa se me acercó y me dijo que eso era de Dios. Entonces Dios va, si es necesario exponer, va a exponer. Termino con esto. Nosotros tenemos, por causa del amor y el temor que le tenemos a Dios, muchachos, tenemos que sacar toda levadura, todo pecado de nuestra vida. Porque somos santos, somos templos del Espíritu y el Espíritu nos anhela celosamente. Por eso tenemos que ser temerosos de Dios, santos. ¿Ok? Amén.